Un millonario reencuentra a su hermano perdido en la calle. Su reacción es impactante. Alejandro, un magnate de la tecnología, miraba por la ventana de su lujosa oficina en el rascacielos más alto de la ciudad. La metrópolis brillaba con luces de neón, pero en su interior solo había oscuridad. Con cada éxito, el eco de la soledad se hacía más fuerte. Cansado de la rutina, decidió que era hora de cambiar. Así que se inscribió en una campaña de responsabilidad social, que lo llevaría a los barrios marginados de la ciudad, en busca de conexión humana. Al caminar por calles que nunca había contemplado, la atmósfera era diferente. El aroma de la comida callejera, mezclado con el sonido de risas y discusiones vibrantes. Sin embargo, había un contraste abrumador: la desolación de las personas en situación de calle. Un día, mientras se detenía a escuchar una historia de vida, un cartel atrapó su atención. Un hombre, de cabello desaliñado y ojos llenos de historias no contadas, sostenía un letrero que decía «Hermano perdido». El corazón de Alejandro se detuvo. Era como si el universo le gritara. Se acercó, incrédulo, y cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. Era Tomás, su hermano menor, a quien había perdido de vista desde la muerte de su madre. ¿Cómo fue posible? La lastimosa imagen de su hermano, viviendo en la calle, lo golpeó como un puño. Las lágrimas le nublaron la vista. Aquella mezcla de alegría por hallarlo y dolor por lo que había pasado lo dejó atrapado en una tormenta emocional. «Tomás», preguntó, su voz temblando. El hombre lo miró con resentimiento. «¿Y tú quién te crees? ¿El gran empresario que se olvidó de su familia?», respondió con amargura. Cada palabra de Tomás era un dardo, y Alejandro sentía cómo sus defensas se desmoronaban ante la ira de su hermano. Intentó explicarle, pero el pasado era un muro alto. En esos tensos momentos comenzaron a recordar la risa que compartieron de niños, la desaparición de su madre, la forma en que todo se desmoronó. Pero mientras hablaban, un oscuro secreto familiar se vislumbraba, algo que había permanecido oculto durante años. La atmósfera se tornó pesada, y el aire se llenó de presagios. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, las risas y los murmullos de la calle se apagaron. Una figura conocida apareció detrás de Tomás, sus ojos fríos como el acero. No podía ser. El hombre al que ambos temían había regresado para reclamar lo que era suyo. Alejandro sabía que debía actuar, pero el miedo lo paralizaba. La verdad era que ahora enfrentaba la decisión más difícil de su vida. ¿Arriesgaría su imperio tecnológico y la vida que había construido para salvar a su hermano, o dejaría que su pasado lo consumiera y perdería esa segunda oportunidad de reconectar con su familia? El reloj avanzaba, y la sombra del secreto familiar acechaba cada paso que daban. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. Tomás miraba a su hermano con una mezcla de desprecio y dolor. Alejandro, con el corazón en la mano, no sabía cómo romper esas barreras. Todo se volvió más oscuro cuando de repente una voz profunda resonó detrás de ellos, rompiendo el tenso silencio. «Alejandro, ¿no puedes dejar de meterte en asuntos ajenos?». La figura que se acercaba era un hombre corpulento, con una cicatriz que cruzaba su cara como un recordatorio de viejas luchas. Era Carlos, antiguo socio de la familia, aquel de quien nunca se habló, pero cuyas sombras siempre acompañaron a los hermanos. El miedo envolvió a Alejandro como una manta pesada. «¿Qué haces aquí, Madridanto?».
Alejandro sintió cómo el sudor frío comenzaba a recorrerle la espalda. Tomás se encogió, temeroso, pero al mismo tiempo parecía que era una chispa que encendía la ira en su corazón. Alejandro pensaba en su vida, todas las decisiones que había tomado para salir adelante, y se preguntaba si había estado huyendo de este mismo espectro. Vengo a buscar lo que es mío, dijo Carlos con una sonrisa amarga, que no escondía nada más que amenaza. Y sé que tú lo tienes. La mirada desafiante en sus ojos amenazaba con revelar secretos que podrían destruir lo que quedaba de la familia. La entrepierna de Alejandro se tensó al escuchar esas palabras. ¿Qué podía ser tan valioso para un hombre que había arrastrado a su familia a la perdición? Recordó las promesas de su madre, la forma en que había jurado proteger a Tomás de este monstruo. Pero ahora esas promesas eran cenizas. ¿De qué hablas? La voz de Alejandro temblaba, rogándole a la realidad que no se desmoronara. La gente alrededor comenzaba a murmurar, intrigada por el escándalo que se desplegaba ante sus ojos. Esto no tiene que ver con nosotros. Pero Carlos dio un paso adelante, y esa sonrisa se fue convirtiendo en una mueca de lucha. Sí, claro que sí, hermano. A tu lado siempre hay secretos. No me hagas recordar el pasado. Tomasito, tú lo sabes. Alejandro sintió un nudo en la garganta. El aire se volvió denso, y hasta el bullicio de la calle parecía apagarse. Tomás retrocedió un paso, y de repente, una lágrima brotó de su ojo. Carlos, no, no me uses como un peón en tus juegos. No quiero volver a eso. Su voz temblaba, pero había una fuerza que parecía despertar. Carlos rió con desprecio. ¿Piensas que esta es la primera vez que alguien se siente cansado? Te olvidaste de lo que somos. Y lo que somos es el resultado de lo que hemos perdido. Pero Alejandro no estaba dispuesto a ceder. ¿Qué has venido a reclamar? ¿Me humillar o es algo más? Háblalo claro. Las palabras salieron como un grito. Y en ese momento, una figura se divisó en la multitud. Un niño, tal vez 10 años, que parecía mirar con ojos tristes. Esa mirada causó un giro inexplicable en la escena. De un segundo a otro, Tomás se giró, observando sorprendido al niño. ¿Benny? El cielo se oscureció, y con ello, la verdad más devastadora estalló frente a ellos. Benny era el hijo que Tomás había perdido. Se lo había robado Carlos años atrás. Un secreto que había hecho estragos en sus vidas sin que nadie lo supiera. Alejandro se sintió desvanecer. Todo lo que creía conocer se desmoronó. Las piezas del rompecabezas se mezclaron en su mente. Benny es tu hijo. Iluminó su rostro una comprensión horrenda, y se dio cuenta de que nunca se había tratado solo de él o de Tomás. Era algo mucho más grande y doloroso. Tú has estado detrás de esto, Tomás gritó hacia Carlos, con una ira que lo consumía. La multitud murmuraba, rodeando el drama como un espectador de un trágico espectáculo. Alejandro, paralizado por el impacto, sintió que el mundo se desmoronaba. Allí estaban los secretos, la traición y el dolor. Las sombras de su infancia habían regresado, y con ellas, la oportunidad de una segunda oportunidad se le escurría entre los dedos. Un escalofrío le recorrió la espalda. La vida que había construido podía desvanecerse en un instante. Ahora todo dependía de lo que decidiera hacer. ¿Podría salvar a Tomás y a Benny, o todo se volvería a perder en esa espiral de oscuridad que Carlos desataba? El reloj corría y él sabía que debía actuar. ¿Pero cómo? Las respuestas estaban más lejos que nunca. La vida de Alejandro estaba a punto de tomar un giro inesperado. Miró a Tomás, quien sostenía a Benny con una mezcla de confusión y deseo. Las palabras de Carlos resonaban en su mente. Vengo a buscar lo que es mío. El aire era denso, casi palpable, y el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Justo cuando Alejandro abrió la boca para confrontar a Carlos, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Suéltalo! Era una mujer joven, empujando a través de la multitud que se había formado. Tenía el cabello revuelto y el rostro demacrado, pero sus ojos ardían con determinación. Se acercó y antes de que alguien pudiera reaccionar, se plantó frente a Carlos, desafiándolo. La tensión se intensificó, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Benny es mi hijo,
No tienes ningún derecho a reclamarlo. La voz de la mujer temblaba, pero había una fuerza que resonaba en sus palabras. Alejandro se sorprendió. ¿Quién era? ¿Qué relación tenía con Tomás y Benny? Los murmullos comenzaron a circular entre la multitud. ¿Quién es esta? Es la madre. Las miradas se mezclaron con incredulidad y curiosidad. Tomás, aún paralizado, se volvió hacia la mujer. ¿Eres tú? ¿Dónde has estado? Pensé que te había perdido para siempre. No te he abandonado. Fui secuestrada por este monstruo. Ella señaló a Carlos, sus ojos llenos de furia. Cuando traté de escapar, él me mantuvo alejada de Benny. Sabía que lo quería. Cada palabra caía como un martillo en el suelo, rompiendo la frágil calma de aquella noche. Todo el mundo contuvo la respiración. Alejandro estaba atrapado en una tormenta de emociones. Tenía que actuar, pero su mente no podía procesar todo lo que escuchaba. La verdad era más profunda de lo que jamás imaginó. Al parecer, había un secreto aún más oscuro que la historia familiar que conocía. Un pasado cargado de violencia y traiciones. Carlos, Alejandro habló con voz temblorosa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Todo esto es tu culpa? Carlos sonrió con esa misma sonrisa amarga, como si se deleitara en el caos que había desatado. ¿Quién es realmente este tipo?, preguntó uno de los espectadores, sin poder contener su curiosidad. Los murmullos aumentaron. La tensión se volvía palpable. Los ojos de la multitud estaban fijos en Carlos, esperando que hablara, como si todas las vidas de los presentes dependieran de sus palabras. Yo solo soy el que ha mantenido la familia unida. Carlos se sacudió burlándose. Sin mí todos estarían perdidos, viviendo en la miseria. Ustedes no pueden verlo. Eres un monstruo, gritó la mujer, el aire pesado de emociones. Has destrozado lo que quedaba de nuestra familia por tu avaricia. Tomás dio un paso adelante, buscando respuesta. La revelación estaba ahí, brillante y dolorosa. Sin embargo, el momento se vio interrumpido por un grito atronador que provenía de la calle. ¡Policía! Todo el mundo al suelo. Las sirenas sonaban más cerca. La multitud se dispersó en un instante. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué hacemos?, preguntó Tomás, mirando a Alejandro. Benny se aferraba a su madre con miedo en sus ojos. Todo esto ocurría como una película, y Alejandro tenía que decidir: acoger a Tomás y Benny, enfrentarse a Carlos o simplemente huir de todo. ¡A la entrada! ¡Rápido!, Alejandro gritó, empujando a Tomás y a la mujer hacia la salida. Pero Carlos, ahora furioso, se interpuso en su camino. La situación era crítica, un auténtico juego de vida o muerte. La imagen del niño asustado y su hermano perdido lo perseguían. Vamos a dejar que se escape. Es tu familia, Alejandro. Carlos repetía. Pero cuando Alejandro miró hacia atrás, vio lo que realmente estaba en juego. Su mundo, su familia, su identidad entera estaba en el aire. Los gritos de la multitud y el sonido de los coches de policía se mezclaban, creando una atmósfera densa y caótica. En un instante de claridad, Alejandro comprendió que nada volvería a ser igual. No había forma de escapar de la sombra de su pasado. ¿Qué harás ahora, hermano?, resonó la pregunta de Carlos en su mente, con un nudo en la garganta y el sudor corriendo por su espalda. Alejandro se preparó para enfrentar la tormenta, sin saber realmente qué lo esperaba al final de ese camino. Las luces de la policía iluminaban la noche mientras el reloj seguía corriendo. ¿Alejandro tomaría la decisión correcta esta vez? ¿Podría salvar a su hermano y a Benny, o el caos lo consumiría todo? El futuro era un pantano incierto y no había garantías. Alejandro estaba en medio del caos. Los gritos de «policía, todo el mundo al suelo» resonaban en su cabeza, mezclados con el bombardeo de lo que había descubierto. Benny, el hijo de Tomás, el niño perdido por años, estaba ahí, temblando en brazos de su madre. La figura de Carlos se alzaba como una sombra amenazante, y el cerco de la policía aumentaba. ¿Qué haría? Alejandro, por favor, suplicó Tomás.
atrapado entre la rabia y el miedo. No podemos dejar que se lleve a Benny otra vez. No podemos. Espera un segundo, Alejandro gritó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. El pánico lo consumía, pero debía actuar. Detrás de él, la multitud comenzaba a dispersarse al ver a los oficiales acercarse. No podemos separarnos. Ven. Tomás asintió, y los tres, él, Tomás y la mujer, comenzaron a moverse. Pero Carlos, enfurecido, se interpuso en su camino. No vayas a llevarte a Benny. Tú no tienes idea de lo que estás haciendo. Ese niño es mi hijo. Gritaron, ambos, como si fueran un solo eco. Pero antes de que pudieran avanzar, una ráfaga de luz iluminó el lugar. Los policías ya estaban ahí, en acción. Y en ese instante de confusión, todo se tornó aún más aterrador. Una voz resonó severa y firme. «Alto, nadie se mueve». Una figura al frente, uniformada, con matices de autoridad, atrapó la atención de todos. Era la sargento Ruiz, conocida por su fama de no dejar que nada se le escapara. «Alejandro, detente», ordenó Ruiz, con la mirada fija en él. La policía rodeaba la escena, cortando cualquier posible escapatoria. El aire se volvió más denso y frío. Alejandro se sintió un juego de ajedrez, atrapado en una posición sin salida. De pronto, un grito desgarrador atravesó la atmósfera tensa. Una mujer apareció de entre la multitud, cubierta de polvo y desorientada. «¿Benny?» Benny. Era la madre biológica del niño, la tan mencionada figura que había sido secuestrada años atrás. Su cabello despeinado y su ropa rasgada hablaban de una vida dura, pero la urgencia en su voz era clara. «Mamá», gritó Benny, sus ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia ella como si su cuerpo supiera lo que su mente no osaba entender. Alejandro sintió como su mundo se desmoronaba un poco más. El giro de esa historia era más impresionante que cualquier secreto que Carlos pudiera revelar. Carlos se quedó mudo. Su rostro se volvió una máscara de incredulidad, mientras la madre abrazaba a Benny. «¿Cómo has? Yo te creí perdido para siempre». Su grito desgarrador resonó, pero se detuvo en seco al ver a Alejandro y Tomás. Todo parecía estar girando en el aire. Alejandro sintió un hormigueo en su pecho. Allí estaban todos, pero la verdad parecía envolverse en un laberinto aún más complicado. Benny no solo era el hijo de Tomás, sino también de aquella mujer, la que había estado secuestrada. Su rostro se iluminó con un aire de sorpresa que se convertía lentamente en dolor. Carlos, estallando en furia, se giró hacia su hermano. Su voz era un rugido. «Esto es tu culpa, Alejandro. Tú lo has arruinado todo». La multitud murmuraba, conmocionada por la revelación. El rostro de Alejandro se llenó de pánico. Entonces, recordando algo crucial, su mente hizo un clic. «Todo este tiempo has estado manipulando nuestras vidas». La añoranza de sus años juntos y la traición se mezclaron, haciendo que en su interior el miedo lo invadiera. Y de repente, el detonante del horror llegó. Una explosión resonó en la calle cercana. El bullicio de la gente se convirtió en caos absoluto. Gritos de terror se escucharon. En un instante, la verdad más escalofriante emergió. La explosión había sido provocada por un grupo que quería callar a Carlos. No solo lo que había sido un juego de vidas, sino el oscuro secreto familiar que estaba a punto de salir a la luz. Las sombras se cernían sobre todos ellos. La figura de Carlos perdió la calma, y tomando un paso hacia atrás, soltó con voz débil. «No, no era yo». Pero cada palabra que decía sonaba a vacío, a alguien atrapado en su propia red de mentiras. Alejandro sintió el temblor de la tierra bajo sus pies. ¿Qué pasaría ahora? El pasado había vuelto para atormentarlo con su colosal verdad. La noche se tornó oscura, y con la explosión, el destino de todos pendía de un hilo. «No estoy listo para esto», pensó, con un nudo en la garganta y la mente aturdida. La escena estaba llena de caos, y preguntas flotaban en el aire. ¿Podrían salir de ahí juntos? ¿Hay esperanzas de redención? ¿O todo terminaría en un estruendo de dolor y traición? Las luces de la calle parpadearon, dejándolos en la penumbra, mientras el reloj seguía corriendo. La escena estaba llena de caos,
La explosión seguía resonando en sus oídos, mientras la policía rodeaba el área. Gritos por doquier. Alejandro sintió que el aire se comprimía a su alrededor, como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar. El rostro de Carlos se tornó pálido. Su desafío se desvaneció. La madre de Benny, la mujer que había aparecido como un rayo en medio de la tormenta, lo miraba fijamente, reclamando lo que era suyo. Y en ese instante, más allá de la confusión, el cielo se oscureció aún más. Un grupo de hombres armados había irrumpido en la escena. Sus sombras se alineaban con la caída de la noche. Eran personas que Alejandro no esperaba ver esa noche. Sus corazones se detuvieron. Todos al suelo, gritó uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz que surcaba su rostro. Era conocido. Un viejo enemigo de su familia, el mismo que había sido la causa de muchas pesadillas en su infancia. Se hacía llamar Víctor el Fantasma. Las voces se ahogaron. El terror llenó el aire. Benny, en brazos de su madre, comenzó a llorar. Tomás se puso delante de ellos, su cuerpo temblando, pero decidido a protegerlos. «No se lo lleven, no lo hagan», gritó, la rabia inundando su ser. Víctor sonrió, un brillo escalofriante en sus ojos. «Oh, no vine por el niño, vine por algo más valioso». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La confusión y el miedo se apoderaron de él. No solo estaban en peligro, estaban ante la inminencia de un antiguo rival, un enemigo que había dejado cicatrices profundas en su pasado. «Carlos», Alejandro gritó, su mente a 1000 por hora. «Tú lo sabes, él está aquí por la herencia de nuestra familia, el secreto oculto». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Todos lo miraron, y en un instante el rumbo de la conversación cambió. Carlos, atrapado entre el orgullo y el miedo, se encontró en el centro del huracán. «No, no pueden ser. Está muerto», pero su voz se rompió, y la reacción de todos fue un balde de agua fría. La noticia era como un eco del pasado. «¿A quién te refieres?», preguntó Tomás, confundido. Sus ojos se entrecerraron, buscando respuestas en el rostro de su hermano. Las tensiones crecieron, el ambiente se sentía pesado como plomo. «Vuestra madre me dejó un mensaje antes de morir. Ella sabía la verdad que escondía, la razón de su muerte». Víctor avanzó un paso, sus hombres alineándose detrás de él como sombras del destino. Y ahora todo lo que han acumulado es mío por derecho. Con una sola palabra podré llevarme todo esto como siempre lo he querido. El verdadero motín no es ese. Alejandro trató de mantener la calma, pero la ansiedad saturaba su voz. Ella se fue antes de que pudieras hacerle daño. ¿Qué escondió tanto tiempo? La realidad le atravesó el pecho como un puñal. Había algo que desconocía, algo que cambiaría todo. Víctor sonrió de nuevo, una sonrisa perversa. «Tu madre tenía algo que valía más que su vida», con un movimiento brusco, sacó un documento arrugado y lo mostró al aire. «Lo que me corresponde. No solo eso, también sé quién eres. Así que ¿quién te cree el rey de la tecnología? Este juego es más viejo que tú». La multitud respiró hondo, la tensión era palpable, y todos parecían estar al borde del colapso. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La herencia, el pasado, los miedos, todo se entrelazaba. La revelación estaba ahí, brillando en la oscuridad. La vida de su madre, la traición familiar, todo un secreto que podría desmoronar su existencia. Tomás, respirando pesadamente, miró a Alejandro. «¿Qué nos estás ocultando, hermano? ¿No hay más secretos que tu imperio?». Las palabras resonaron como un eco, llenando el aire de incredulidad y terror. «Esto no puede estar pasando». Víctor dio un paso adelante, burlándose del sufrimiento que causaba. «Sí, hermano, es hora de decidir qué harán con esta verdad. El tiempo de las mentiras ha acabado. La familia, la lealtad, todo se desmorona como castillos de arena. Todo cambió nuevamente. La lealtad entre los hermanos, la fe en su familia, se desvió en un rugido de incertidumbres. Con una explosión resonante, el caos se cernía sobre ellos, y el futuro se adivinaba incierto. ¿Había todavía esperanza en la conexión familiar, o solo sombras escondidas en el pasado? La verdad estaba a punto de desatar un tormentoso huracán,
y Alejandro se encontraba en el ojo de la tormenta. ¿Conseguiría salir de esta intacto, o todos quedarían perdidos en las oscuras aguas? Del secreto, las luces de la policía parpadeaban a lo lejos, pero el verdadero desafío estaba justo frente a ellos, esperando a ser revelado. La realidad se tornaba más oscura con cada latido del corazón de Alejandro. La confusión reinaba entre la multitud. Benny, todavía en los brazos de su madre, miraba a Carlos, mientras todos los ojos se volvían hacia él, esperando respuestas que nunca parecían llegar. Fue entonces cuando Víctor, con su risa burlona, levantó un dedo, como si todo estuviera bajo su control. ¿Quieres más? Te daré algo que jamás olvidarás, dijo con un aire de amenaza que encendió una chispa de temor en el aire. Las luces de la policía parpadeaban en el fondo, pero el caos reinaba en el presente. Las sirenas apuñalaban el silencio, y una intensa sensación de urgencia envolvió a todos. Justo en ese momento, un grito desgarrador llenó el aire. Era Tomás. Benny se abalanzó hacia el niño. Sus ojos reflejaban desesperación. Todo parecía moverse a cámara lenta. El corazón de Alejandro se detuvo. Uno de los hombres de Víctor empujó a Tomás, desencadenando una reacción en cadena. ¡Pum! Un disparo resonó a pocos metros de ellos. El sonido sacudió la escena como un trueno en el cielo. La multitud se dispersó instantáneamente, y el caos se desató. Alejandro sintió un nudo en la garganta, mientras una ola de pánico lo arrastraba. El grito se detuvo en seco. Las miradas se dirigieron hacia Carlos, que caía al suelo, el rostro pálido, las manos cubiertas de sangre. La cara de Tomás se transformó de horror a inminente pánico. «Carlos, ¿qué hiciste?», gritó, sabiendo que el hombre frente a él había arruinado todo, incluso su última oportunidad de salvar a Benny. Las palabras de Carlos fueron apenas un susurro. «No, no era yo». Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba, miró a su hermano aún en shock. La revelación lo golpeó. Carlos había estado manipulando sus vidas en un plan que se extendía mucho más allá de lo que imaginaron. El aire se sintió denso, como si se estuviera cortando con un cuchillo afilado. Algunos policías comenzaron a avanzar, comandos en la oscuridad, mientras la multitud se dividía. Estallidos más cercanos llenaron el ambiente, sacudido por la tensión de la noche. «¡Atrás!», gritó una voz en la distancia. Era la sargento Ruiz, empujando a la gente hacia un lugar más seguro. Alejandro no podía apartar la vista de Tomás, que ahora estaba de rodillas, junto a Carlos, la sangre manchando el suelo en un lago oscuro. La madre de Benny se cubrió la boca con las manos, sus lágrimas caían incontrolables. Benny volvió a llamar. Era el eco del dolor que llenaba a todos. Y luego, como si el destino jugara sus cartas finales, algo inesperado ocurrió. Una mujer apareció entre la multitud, su rostro pálido, pero firme. Era una figura que Alejandro conocía demasiado bien. Su madre, la misma que creía muerta, la misma que había traído dolor a sus vidas. Su voz resonó con un nuevo vigor. «Detente, esto no es lo que quise». La confusión se apoderó de todos. ¿Cómo podía ser? Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las miradas se cruzaron. La incredulidad llenó el aire. ¿Era posible que su madre estuviera aquí, en medio de este caos? «Tú nos traicionaste», gritó Carlos, intentando levantarse, pero se desplomó de nuevo. La herida lo mantenía en su lugar. Todo por el dinero, por el poder. Su voz se apagó, y los murmullos comenzaron a llenarlo todo. La madre de Alejandro no se detuvo. «No era así, no era así», continuó. Con cada palabra las piezas del rompecabezas empezaron a reunirse. Alejandro no sabía si estaba soñando. «Tuve que ocultarme. Carlos quería acabar con todos». Susurros de su propia historia flotaban entre ellos como corrientes de aire. En ese instante, todo lo que creía conocer colapsó. La vida de su madre, su lealtad, todo estaba en juego. Las verdades ocultas y los secretos familiares estaban saliendo a la luz. Una tormenta de impacto emocional que transformaba la narrativa. Las luces de la policía brillaron más fuerte, iluminando el rostro de los presentes, especulando sobre lo que sucedería.
¿Podrían volver a ser una familia después de todo esto? ¿O cada revelación los separaría más? La confusión y el miedo pesaban más que nunca. El futuro se desvanecía, y en medio del caos, Alejandro se dio cuenta de que todo dependía de cómo enfrentaría esta nueva verdad. ¿Sería capaz de unir a su familia nuevamente o el abismo de la traición los haría caer más profundo? Las preguntas flotaban en el aire mientras la escena se tornaba más oscura. ¿Qué haría ahora? Las respuestas estaban más lejos que nunca. La realidad se tornaba más oscura, con cada latido del corazón de Alejandro. La confusión reinaba entre la multitud. Benny, todavía en los brazos de su madre, miraba a Carlos, mientras todos los ojos se volvían hacia él, esperando respuestas que nunca parecían llegar. Fue entonces cuando Víctor, con su risa burlona, levantó un dedo, como si todo estuviera bajo su control. ¿Quieres más? Te daré algo que jamás olvidarás, dijo con un aire de amenaza que encendió una chispa de temor en el aire. Las luces de la policía parpadeaban en el fondo, pero el caos reinaba en el presente. Las sirenas apuñalaban el silencio, y una intensa sensación de urgencia envolvió a todos. En ese momento, un grito desgarrador llenó el aire. Era Tomás. Benny se abalanzó hacia el niño, sus ojos reflejaban desesperación. Todo parecía moverse a cámara lenta. El corazón de Alejandro se detuvo. Uno de los hombres de Víctor empujó a Tomás, desencadenando una reacción en cadena. ¡Pum! Un disparo resonó a pocos metros de ellos. El sonido sacudió la escena como un trueno en el cielo. La multitud se dispersó instantáneamente y el caos se desató. Alejandro sintió un nudo en la garganta, mientras una ola de pánico lo arrastraba. El grito se detuvo en seco. Las miradas se dirigieron hacia Carlos, que caía al suelo, el rostro pálido, las manos cubiertas de sangre. «Carlos, ¿qué hiciste?», gritó Tomás de rodillas, sus ojos llenos de horror. La herida parecía convertirse en un mar de desolación, y la sorpresa llenó el aire. Alejandro, atrapado entre el miedo y la incredulidad, se dio cuenta de que todo esto era solo el comienzo de algo más oscuro. Las voces de entre la multitud se alzaron, murmullos de pánico, policía, drogas, terroristas. Pero Alejandro solo podía pensar en su hermano, en ese momento frágil que los había llevado hasta aquí. Justo cuando su mente trataba de procesar la situación, un segundo disparo resonó en el aire, y luego un tercero. Fue como si el mundo se hubiera detenido. La figura de su madre, una ilusión frágil, se desvaneció en el aire. De repente, un movimiento brusco hubo detrás de ellos. La madre de Benny había tirado a su hijo al lado y se lanzó hacia Carlos, una furia que nunca había mostrado antes en su rostro. «Tú me robaste a mi hijo, monstruo». La escena era un torbellino. Justo cuando las cosas parecían alcanzar su punto más irritable, un destello repentino de luz iluminó la multitud. Una camioneta negra apareció de la nada, conduciendo a toda velocidad hacia ellos. Alejandro no podía creer lo que veía. Con un chirrido, los frenos de la camioneta se activaron, y las puertas se abrieron de golpe. De dentro de la camioneta, un grupo de hombres armados salió disparando, como figuras salidas de una película de acción. «No se muevan, quédense en el suelo». Una ola de incertidumbre recorrió a la multitud. Sin un plan, Alejandro solo podía mirar. Lo que antes parecía un simple caos, ahora era una guerra abierta. «Benny», gritó la madre del niño, y después un grito desgarrador retumbó en el aire. Uno de los hombres armados había tomado a Benny como un escudo. La angustia era palpable, un dolor que atravesaba cada corazón presente. Mientras todo esto sucedía, Alejandro se sintió como un espectador involuntario de una tragedia. Las balas volaban, las risas y los gritos se convirtieron en eco lejano. Y justo cuando pensó que la vida no podía volverse más densa, una figura familiar salió de la camioneta. Alejandro era Elena, su exnovia, con su mirada decidida y su voz firme. Una mezcla de emociones lo inundó. «Te dije que me mantuvieras alejado de esto. Ahora lo has arruinado todo».
En ese instante, los recuerdos de su pasado juntos arremetían en su cabeza, pero ahora el peligro estaba presente en cada esquina. Las cosas se habían acelerado demasiado. La verdad y las mentiras se entrelazaban en un conflicto donde nadie podía tener el control. Bajo el rugido de las balas y los gritos, una nueva revelación surgió. Elena no estaba ahí solo por coincidencia. Era parte de un grupo que había estado vigilando a Víctor, esperando un momento para actuar. Alejandro se dio cuenta de que su vida nunca había sido tan complicada. Es hora de la verdad, gritó Elena, mientras avanzaba hacia el peligro, su determinación iluminando la noche oscura. Las miradas se cruzaron, y Alejandro sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podría sanar a su familia? Estaba dispuesto a enfrentar no solo a Víctor, sino también los secretos que se habían escondido durante tanto tiempo. La noche aún estaba llena de misterio, y con cada segundo que pasaba, Alejandro sabía que todo estaba en juego. ¿Sería capaz de resistir el embate o las sombras del pasado lo consumirían de una vez por todas? El caos se intensificaba a cada segundo. Alejandro solo podía mirar a su exnovia, Elena, mientras su corazón latía desbocado. «¿Qué haces aquí?», le gritó, pero no había tiempo para aclarar nada. Los hombres armados intentaban dirigir a la multitud. Las luces parpadeantes de la policía, por otro lado, parecían más una ilusión que una esperanza. «Alejandro, es demasiado peligroso», gritó Elena, cada palabra impregnada de desespero. Las balas volaban, la multitud gritaba y un terror palpable se apoderaba de todos. Era una película de acción, pero eran sus vidas en juego. Mientras tanto, Tomás se arrastraba hasta Carlos, quien yacía en el suelo, manchado de sangre. «Carlos, resiste», suplicó, pero la respuesta de su hermano fue un simple gemido. La imagen era desgarradora. Alejandro sentía un nudo en la garganta. Todo lo que habían vivido se desvanecía. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era la madre de Benny, que había visto cómo uno de los hombres armados había levantado al niño como un escudo humano. «No, Benny». Su voz resonó y todos se volvieron hacia ella. El terror en su rostro era insufrible. Una mezcla de miedo y rabia se apoderó de Alejandro. «Quédate detrás de mí», ordenó a Elena mientras intentaba descifrar el caos. La vida de su madre se cernía entre ellos, y en ese momento, la confusión se tornó en claridad. Esto no es solo un desastre, es una guerra familiar, un enfrentamiento que podría acabar con todos nosotros. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un nuevo giro inesperado sucedió. Una explosión ocurrió a lo lejos, pero no fue solo eso. La tierra tembló bajo sus pies. Era un fenómeno que nadie había anticipado, una señal de que algo mucho más oscuro se acercaba. Una puerta del edificio cercano se abrió violentamente y un grupo de personas, vestidos con overoles oscuros, emergió. «¡Corre!», gritaron mientras un destello de luz blanca iluminaba la escena. Era un grupo de agentes especiales, aún más armados que los hombres de Víctor. «Todos al suelo», ordenaron, apuntando con sus armas en todas direcciones. La atmósfera cambió por completo, pero una voz familiar sobresalió entre el ruido. «No les hagas caso, son los verdaderos enemigos», gritó Carlos, intentando levantarse, una expresión de terror en su rostro. «Todo esto es parte de un plan, no podemos confiar en ellos». Alejandro sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Qué estaba diciendo Carlos? Esto no tenía sentido. Las luces de la policía, los hombres armados, el caos, todo giraba en una danza aterradora. La confusión reinaba. «Benny», gritó la madre del niño, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Alejandro vio cómo la madre se lanzaba hacia los hombres armados, tratando de recuperar a su hijo. «Benny, cariño». Fue un momento crítico. Uno de los agentes apuntó su arma a la madre de Benny. «Aléjate de él», gritó, pero algo se encendió en el aire. Era el tabor, el miedo absoluto. La tensión se sentía como un cable a punto de romperse. Y justo cuando Alejandro pensó que todo iba a estallar, otra explosión sonó. Pero esta vez no fue un sonido físico. Le llegó un mensaje al teléfono, un texto breve que decía: «La verdad está más cerca de lo que crees».
La familia está a punto de cambiar para siempre. Prepara lo que te revelé. Su corazón se detuvo. Era un mensaje de su madre, ella, cuyo rostro había creído perdido. Y entonces comprendió todo lo que había ocurrido. La traición, el engaño, todo estaba conectado. ¿Qué significaba esto? Alejandro, mira, Tomás gritó interrumpiendo su vorágine de pensamientos. Alejandro giró la cabeza, y lo que vio le heló la sangre. El verdadero rostro de su familia. Los secretos que habían mantenido ocultos, las mentiras que habían tejido. La verdad iba a salir a la luz. La vida de todos colgaba de un hilo, a punto de desgarrarse. ¿Estaba realmente listo para descubrir lo que su madre había intentado protegerlo? La presión se acumulaba. A medida que el caos se intensificaba, Alejandro sabía que nadie sería el mismo después de esa noche. Lo que estaba por venir cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos o los dividiría aún más? La incertidumbre acechaba, y la lucha apenas comenzaba. La presión aumentaba. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si las pulsaciones marcaran el ritmo del caos a su alrededor. No podía dejar de mirar a su madre, que había aparecido como un fantasma y clamaba por la verdad. «Mira, mira lo que hemos hecho», exclamó, señalando a Carlos en el suelo, que yacía pálido y ensangrentado. Justo cuando Alejandro intentaba procesar la imagen, un nuevo estallido de ruido apareció. «Policía, todos al suelo». La voz de la sargento Ruiz resonó en el aire, amplificando la tensión. La multitud comenzó a dispersarse, y los gritos se mezclaron con el sonido ensordecedor de balas. Alejandro se dio cuenta de que el tiempo se había convertido en su enemigo. Tomás, incapaz de contenerse, se lanzó hacia su hermano. «Carlos, aguanta», gritó, pero la situación era crítica. La sangre manchaba la calle, y el aire se llenaba de un terror palpable. «¿Qué hacemos?», Alejandro le preguntó, sintiendo cómo una ola de impotencia lo envolvía. De repente un destello de luz de una linterna atravesó la oscuridad, brillando directamente en sus ojos. Alejandro levantó la mano para protegerse, pero no podía apartar la mirada. Era un agente especial, con su arma lista, mirando a todos con desconfianza. «No se muevan», ordenó, y la multitud contuvo la respiración. En ese instante, una explosión retumbó a lo lejos, desplomando un edificio cercano. El estruendo hizo que la tierra temblara. «Mierda». Alejandro sintió que el suelo se movía. Las luces de la policía comenzaron a parpadear, desdibujando la línea entre el caos y el miedo. «Alejandro, mira», gritó la madre del niño, aterrorizada, al ver cómo un hombre de Víctor había levantado al pequeño como un escudo. El corazón de Alejandro se detuvo. «Suelta a mi hijo», aulló. La escena era totalmente desgarradora. Las lágrimas brotaron de los ojos de la madre. A medida que la presión aumentaba, un giro inesperado ocurrió. Una de las puertas traseras de la camioneta negra se abrió de golpe, y de ella surgió otro hombre, pero este no era un enemigo. Era Mateo, un viejo amigo de Alejandro. «Aléjate de él», ordenó, extendiendo su mano. La multitud miró atónita, en shock total. «Mateo, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Alejandro, asombrado. «Me mandaron en cuanto supe que el lugar iba a estallar. No hay tiempo», dijo, y antes de que Alejandro pudiera responder, un nuevo disparo resonó en el aire. ¡Pum! El eco retumbó y Alejandro se giró hacia Carlos, que aún luchaba por mantenerse consciente. La confusión reinó completamente, y en ese momento inesperado, algo cambió en el aire. La madre de Benny, lanzándose hacia adelante, agarró una pistola de la gente que yacía en el suelo. «Esto termina aquí». Su voz era feroz, una mezcla de dolor y determinación. «Carlos, tú has arruinado todo. Esta vez no voy a dejar que te salgas con la tuya». La multitud se quedó en silencio. «No, no, no hagas eso», Alejandro gritó, pero era demasiado tarde. Ella apretó el gatillo, y de repente, un destello de luz iluminó la noche. El sonido del disparo resonó, pero no fue solo una bala. Fue un eco de toda la destrucción que había estado sucediendo. En un instante todo pasó. Carlos se soltó. Su expresión pasó de ira a sorpresa y cayó al suelo. Las sirenas comenzaron a sonar más cerca.
La confusión se mezclaba con el horror. El ambiente estaba lleno de sangre y gritos. Alejandro, sintiendo que sus piernas temblaban, se dio cuenta de que los secretos familiares, la traición, todo había llegado a un punto crítico. Días de incertidumbre y dolor ahora se desbordaban, y la verdad estaba al borde de salir a la luz. Justo cuando pensó que todo podía estar perdido, su madre se acercó y murmuró: «La herencia no era solo dinero, era la verdad que hemos escondido todos estos años». Sus palabras colisionaron en la mente de Alejandro como un tren descarrilado, revelando un misterio que jamás pensó que tendría que enfrentar. El rugido de la sirena se acercaba, todo se estaba desmoronando, y mientras el caos reinaba, Alejandro se encontró al borde del precipicio. ¿Podría soportar la verdad que su madre había dejado escondida? ¿Sería capaz de enfrentar el peso de los secretos familiares y lo que significaban para él y su futuro? La noche apenas comenzaba. La explosión resonó como un eco lejano, apagando momentáneamente el griterío. Alejandro sintió que la presión en su pecho se intensificaba. Cada segundo era un golpe que resonaba en su interior. Miró a su madre, que aún sostenía el arma con temblorosas manos, sus ojos reflejando una mezcla de horror y determinación. «No era solo el dinero, era la verdad que hemos ocultado todos estos años», murmuró, como si cada palabra pudiera desatar una tormenta aún mayor. Las sirenas de la policía se acercaban. La ansiedad lo invadió. «Maná, no dispares», dijo con la voz cargada de miedo. La madre de Benny cayó al suelo, aturdida, pero Alejandro no tenía tiempo para pensar en lo que había pasado. El caos reinaba, el humo comenzaba a ascender y la multitud se dispersaba en un frenesí de pánico. «Tomás, ayuda», gritó, estirando la mano hacia su hermano, que aún se encontraba de rodillas al lado de Carlos, lleno de sangre. La escena era un cuadro desgarrador. «Carlitos, aguanta, resiste», suplicó. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. La vida de su hermano pendía de un hilo. Sus palabras resonaban como un eco agonizante en su mente. Mientras las luces de la policía iluminaban la escena, los hombres armados de Víctor caían, incapaces de resistir la embestida. «Esto es una pesadilla», pensó Alejandro, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. Las decisiones que había evitado siempre habían regresado para atormentarlo, y en este momento no había escapatoria. Un segundo disparo resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Había ruido a su alrededor, pero hasta los propios gritos se asentaban en su mente. «Esto no puede ser el final», murmulló. El caos parecía estallar a su alrededor, y sin embargo, una pequeña chispa de esperanza brilló en su interior. Recordó las palabras de su madre, la importancia de la verdad. La conexión familiar todavía podía rescatarse, si solo podía encontrar la forma de llegar a su hermano. «Benny, ven aquí», gritó la madre del niño, con los ojos llorosos, mientras se lanzaba hacia su hijo. El niño se lanzó hacia ella, las lágrimas inundando su rostro. La escena se tornó un remanso de luz en medio de la tormenta. Carlos, aún en el suelo, abrió los ojos. «Alejandro, ayúdame». La voz salía de su garganta como un susurro quebradizo. El miedo y el odio se mezclaban, y Alejandro sintió un torrente de emociones que amenazaban con desbordarse. «¿Por qué, Carlos? ¿Por qué dejaste que todo llegara a esto?», preguntó, sintiendo que el dolor y la traición lo consumían. La madre de Alejandro se acercó, sus palabras retumbando en el aire como un tambor. «Siempre quise protegerte y perderte. Te hice un lado. Nunca fue mi intención. Entraron en nuestras vidas, pelearon contra nosotros. Y ahora esto. Carlos, no termina así. Voy a salvarte», gritó Tomás, sin poder contener las lágrimas. La madre de Benny se encontraba a su lado, sosteniendo a su hijo, un calor renovador entre ellos. «Esto no acaba aquí», respondió firmemente. A medida que las sirenas cada vez más cercanas sonaban en la distancia, Alejandro supo que las decisiones que tomaran en este momento definirían su futuro. El temor se mezclaba con la resolución. «Juntos podemos, juntos lo enfrentaremos», dijo, mirando a su madre y a Tomás. Mientras todos estaban al borde del abismo,
Un estallido de determinación llenó el aire. Las verdades ocultas se alzaban, y la historia de su familia estaba a punto de reescribirse. «Al diablo con el pasado. Hoy retomamos nuestras vidas», gritó Alejandro, y con esa declaración todos sintieron una inyección de nueva energía. Se formaron en una línea, abrazándose en un círculo, un bastión de unión fundado en la desesperación. Las luces de la policía finalmente llegaron. La sargento Ruiz apareció, su mirada fija en ellos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, el caos a su alrededor reflejando la urgencia en su pregunta. Todos sabían que la verdad había comenzado a abrirse paso entre ellos. Alejandro sintió la adrenalina correr por sus venas. «Vamos a contarlo, toda la verdad», dijo, su voz firme. El ciclo de violencia y mentira terminaba. Con una última mirada a su familia, se sintió libre, por primera vez. El camino hacia la redención no sería fácil, pero juntos enfrentarían lo que viniera. «Esto apenas comienza», pensó mientras se dirigían hacia los oficiales, listos para dar la cara al futuro. Así, Alejandro, Tomás, su madre y la madre de Benny se presentaron ante la tormenta. Nunca supieron cómo se cerraría, pero lo que sí sabían era que en ese momento, lo único que importaba era alzar la voz, encontrar su verdad y confrontar a los demonios que habían perseguido a su familia durante demasiado tiempo. Y ahora, queridísimos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Tienen que suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las historias exclusivas que se vienen. Destruyan el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que somos muchos más. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer el final. No esperen ni un segundo más. Su participación hace toda la diferencia.